Buenas noches, queridos amigos. Me llamo Julio Ugarte, soy psicólogo, licenciado en psicología, psicólogo social, y en esta oportunidad quería compartir con ustedes unas reflexiones sobre un tópico de gran importancia y que es un clásico de la literatura psicológica, que es el libro Psicología del Rumor de Gordon Allport y Leo Postman. Es un estudio sobre el rumor sumamente interesante. Es un estudio sobre el rumor, perdón, sumamente interesante, que yo les recomiendo. Partamos de definiciones básicas. ¿Qué es el rumor? El rumor, dicen los autores, es una proposición para creer. Es un enunciado específico para creer. Y este enunciado específico se caracteriza por no tiene pruebas para ser respaldado o para ser desmentido. No hay pruebas. Hay ambigüedad en la información o falta de información relevante para confirmar o desmentirlo. Entonces se produce el rumor. Concretamente, es una propuesta para creer. Yo le digo a alguien, che, ¿sabés que el vecino tal de acá al lado vende marihuana? Supónganse, y no tengo pruebas, pero yo siento curiosidad o tengo animosidad contra él e invento ese rumor. Los autores nos proponen una fórmula para los rumores, una especie de psicología matemática del rumor, que es esta que está acá. R, es decir, el rumor, la intensidad y la cantidad va a depender del interés que el tema sobre el que versa el rumor tenga tanto para el que lo recibe como para el que lo transmite. Es decir, los rumores van a pular cuando el tema es de interés y cuando hay, la A significa de esta fórmula ambigüedad en la información o falta de información suficiente sobre el tema. Es decir, cuanto más importante sea para los oyentes y más ambigüedad haya en torno a las pruebas, más cantidad de rumores y más intensos van a ser. Por ejemplo, los autores basan gran parte del estudio mencionado en la Segunda Guerra Mundial, en los rumores que dieron lugar o en los rumores que tuvieron lugar durante esa contienda. Japón bombardeó Pearl Harbor en diciembre de 1941. De inmediato, como ustedes saben, Estados Unidos declaró la guerra a Japón, pero empezaron a circular rumores en la sociedad norteamericana respecto a que las bajas publicadas por la prensa eran significativamente mayores y que el gobierno ocultaba información. Esos rumores empezaron a crecer tanto, y digamos opacaban la imagen de Roosevelt que él 2 meses después, en febrero del 42, tuvo que dar una conferencia para desmentir esos rumores y brindando la información pertinente para aclarar el punto. Los rumores disminuyeron porque la información fue brindada por una figura de autoridad. No obstante lo cual siguieron apareciendo rumores. Tanto es así que el gobierno norteamericano tuvo que abrir una oficina de rumores, de guerra, sí, para tratar los rumores, porque los rumores forman parte de la guerra psicológica y pueden diezmar a un país, dividirlo internamente. Hubo una sesión en los diarios llamada Clínica del Rumor, donde los psicólogos se hacían eco de los rumores publicados o que corrían de boca en boca, o que salían publicados, los leían y los desmentían con información. Este libro consta de un montón de tablas que ustedes pueden ver acá, que muestran los resultados de las investigaciones sobre el rumor y de cómo el rumor disminuye a medida que se presenta la información. Es decir, parecería ser que hay un antídoto para el rumor, que es la información. También empezaron a circular rumores más adelante en el curso de la guerra de que Japón era inminente la rendición de Japón o que, por ejemplo, que Hirohito iba a viajar a Estados Unidos para anunciar la rendición del Japón, o que la rendición de Japón ya se había producido. Es decir, estos rumores son rumores de final precipitado. Era tanta la tensión que había hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, era tanta las ganas que tenía la sociedad norteamericana de que la guerra se terminara y que finalmente se alzaran con la victoria, que anticipadamente empezaban a festejar y a lanzar versiones. Es decir, en este caso la fuente del rumor fue el deseo de que la contienda se termine. Esa es una fuente del rumor, el deseo. Otra fuente del rumor, según los autores, puede ser la hostilidad. Yo puedo tener hostilidad contra alguien y lanzar un rumor contra mi vecino, o en el caso de la política, si soy detractor de Roosevelt o no estaba de acuerdo con él, podía echar a correr el rumor de que en realidad no se ocultaban información respecto de las bajas sufridas en Pearl Harbor, o echar a correr el rumor de que si se usaba la bomba atómica
la explosión atómica de Hiroshima iba a ocasionar que todo el mundo explotara o que la radiación afectara a todas las ciudades de Estados Unidos, por ejemplo. Y ese rumor existió también, ¿correcto? Otro rumor que circuló fue que Stalin estaba gravemente enfermo y que se estaba muriendo, cuando en realidad no era así. Esos rumores forman parte de la guerra psicológica y también el odio puede ser una fuente de los rumores. Había gente que odiaba a Stalin y echaba a correr esos rumores. Entonces, el odio, el deseo pueden ser fuentes de rumor también, o algún interés particular. Tenemos un caso reciente en la historia argentina. Hace 15 años más o menos una familia completa desapareció. Se llamaban los Pomar, ¿se acuerdan? Los que tengan más de 30 se acuerdan seguro. Esa familia desapareció sin dejar rastros. Se los había visto en un peaje a los cuatro integrantes, 2 adultos jóvenes y creo que 2 niños. Y desaparecieron. Nadie sabía nada. Los Pomar era un misterio. Todo el país estaba conmocionado detrás por la desaparición de esa familia, que no sabía nada, como lo estuvo en su momento por lo de Loan. Entonces, era un tema que captaba, siguiendo la fórmula de los autores, era un tema que interesaba a la mayoría del público argentino y como no había información o había información insuficiente o incompleta, había ambigüedad, empezaron a circular rumores. ¿De qué tipo? De que el tipo era narcotraficante, de que seguramente la había matado y se había suicidado, de que tenía deudas, que era un estafador, y nada de eso es cierto. Nada de eso fue cierto. Finalmente, ¿cómo terminó la cuestión? Con información. Una vez un pasajero de un colectivo, de un micro de larga distancia, circulaba por una ruta cercana y le pareció ver un auto destruido y se le ocurrió pensar que era la familia que estaban buscando. Lo más curioso del caso es que la policía ya había pasado por ese lugar, pero habían rastrillado mal el lugar y por eso no los encontraron. Entonces, la falta de información o la ambigüedad de la misma, más el interés, es el caldo de cultivo para los rumores. Y finalmente, el episodio más famoso del siglo XX, o uno de los más famosos, es aquella oportunidad de octubre o septiembre de 1938, no recuerdo, en que Orson Welles relató un episodio de la Guerra de los Mundos y la gente empezó a creer que de verdad los marcianos nos estaban invadiendo, ¿sí? Cuando lo único que hacía falta era cambiar la dial de la radio. No, la gente creyó en su mayoría la noticia, se lanzó a las autopistas desesperada, hubo accidentes y finalmente Orson Welles tuvo que salir a aclarar que se trató de una broma. Es decir, Orson Welles lanzó eso, empezó a comentar ese capítulo, fue una proposición para creer, la gente lo creyó y, como es un tema de interés que atañe a la seguridad personal, la gente se asustó. Como no había información o no la buscaron, empezó a crecer el rumor y pasó lo que pasó. Finalmente él tuvo que desmentirlo. Pero insisto, cada rumor tiene su público. Por ejemplo, si yo echo correr el rumor de que van a implantar un nuevo impuesto a las grandes fortunas, bueno, si yo se lo comento a mi vecino que es clase mediero o pobre como yo, posiblemente ese rumor no llegue a nada, porque no es un tema que le interese a él ni que le afecte a él. Ahora, este tipo de rumores, si yo lo echo a circular, o si yo lo doy a conocer a gente de clase alta, a banqueros o a grandes inversionistas, quizá ese rumor los preocupe si no hay información, ¿sí? Porque les interesa el tema y al no haber información quizás se preocupen y el rumor empiece a circular y cada vez con más fuerza, ¿sí? Entonces, básicamente, este es el gran mérito del libro, establecer la fórmula del rumor, las fuentes del rumor y el antídoto, que por supuesto no es infalible porque la gente puede seguir creyendo. Otro rumor también, otro ejemplo de rumor histórico fue cuando se incendió Roma. Bueno, en realidad durante la época de Nerón hubo un incendio en Roma y la gente empezó a murmurar contra Nerón, suponiendo que había sido él que lo había ordenado. O sea, empezaron a murmurar que él cantaba odas, cantaba con el arpa mientras Roma se incendiaba. Entonces, ¿qué hizo Nerón? Usó otro antídoto para el rumor, que es el contrarrumor, y culpó a los cristianos. Entonces la gente, enardecida, le creyó a Nerón por una figura de autoridad, no sé si todos, ¿no? Y fueron y empezaron a ejecutar cristianos, a crucificarlos. Entonces el antídoto genuino para el rumor es la información. Desgraciadamente a veces se usa un contrarrumor y es peor, como es este trágico ejemplo de Nerón en la historia que acabo de mencionar. Y finalmente, sí, básicamente el dispositivo básico es ese. Una persona le transmite a otra
algo de su interés, a la persona le interesa el tema, no hay información, la persona se lo cree y lo transmite. Cada persona es un eslabón en la cadena de transmisión del rumor, pero lógicamente hay matices, porque a veces la persona que recibe el rumor tiene espíritu crítico y no lo hace circular, sino que va a chequear información primero. Ese es el mecanismo básico. Después, también los rumores, cuando trascienden de generaciones, cuando trascienden la generación, forman parte del acervo cultural forman parte del acervo cultural de una sociedad y se transforman en leyendas. Y ya el rumor, algo que empezó como rumor, si pasa a la generación, si te transmite a la generación, puede ser una leyenda. Por ejemplo, la leyenda de los milagros de algún mano santa. En aquel momento se corrió el rumor de que un mano santa hacía milagros y bueno, después ese rumor se cristalizó, pasaron los años y bueno, se deja como acervo cultural para la generación que viene. Ese es el caso bueno, uno podría explicar las religiones, ¿no? De los milagros de Buda o los milagros de Jesús o de Krishna, que eran rumores en esa época de que hacían milagros, pero después se transformaban en leyendas porque trascendieron a la generación. Trascendieron a generaciones siguientes y perduraron a través del tiempo y forman parte del acervo cultural, ¿sí? De una sociedad. Entonces hay una relación entre rumor y leyenda, ¿sí? Y por supuesto está muy relacionado el tema con lo que comenté en videos anteriores sobre psicología de la mentira. Este es el punteo básico del libro. Espero que les disguste y que lo disfruten. Hasta la próxima.